Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marco Vega, soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y a nombre mío y de nuestra facultad y también de nuestra universidad, les doy la más cordial bienvenida a todos los que se conectan a esta actividad. Quiero saludar especialmente a nuestros estudiantes, a nuestros académicos que están conectados, pero muy especialmente al autor, a Edison Carrasco, que nos acompaña, y a los académicos que se han sumado a la presentación de esta obra. Bárbara Ivanchit, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, y Daniel Noemi, que es académico de estudios culturales de Northeastern University en Boston, y que se conecta desde allá en este momento. Y también nos acompaña la directora de edición y formación de Tiral No Blanche para Chile, Valeria Guerra, con quien hemos formado la alianza para publicar la obra de Edison. Para nosotros es un día muy importante porque representa el producto del trabajo científico de uno de nuestros académicos, el profesor Edison Carrasco. Para quienes no lo conocen, es un destacado profesor de Derecho Penal, es abogado y licenciado en Derecho por la Universidad de Concepción, con una larga trayectoria como investigador y asesor en materias penales. En su gran inquietud académica, Edison ha alcanzado los máximos niveles de formación en su disciplina, cursando estudios de doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, en España, y posteriormente obteniendo un máster en Criminología y Delincuencia Juvenil en la Universidad de Castilla-La Mancha. Como investigador, Edison tiene una larga y productiva carrera que contempla la publicación de más de 30 artículos científicos en sus diversas líneas de investigación, que incluyen la criminología, la delincuencia juvenil, la violencia intrafamiliar, la sociología jurídica y ahora también la historia constitucional. Además, Edison, consciente de la necesidad de aportar al acervo bibliográfico de nuestra profesión y de la formación de las nuevas generaciones, ha publicado ya 7 libros, entre los cuales se cuentan Aspectos y problemas del delito de violación, el año 2010, Introducción al derecho penal juvenil, el año 2010 también, libro homenaje al profesor Hernán Ormazábal del año 2015, El delito de financiamiento del terrorismo, el año 2018, Derechos sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar, el año pasado, el 2019, Multa y penas sustitutivas también, una obra del año 2014, y la obra que presentamos hoy se viene a sumar al trabajo de nuestro profesor, y que lleva por título Nueva Constitución en Chile o el desmantelamiento político-jurídico del modelo, el que nuestros distinguidos invitados comentarán adecuadamente, pero que por mi parte podemos decir que esta obra expone un tema de gran actualidad, como lo es el debate sobre una nueva constitución en Chile. En palabras del propio autor, es un texto de fácil lectura, aún para quienes no vengan del mundo del derecho, siendo así un aporte a la educación cívica sobre el tema. No solo recoge la voz de la academia, sino también la de distintos actores sociales a través de sus declaraciones o escritos públicos. Relata en forma expositiva la evolución que ha tenido la idea de nueva constitución, las críticas formuladas a la constitución actual y las razones que han llevado a proponer un cambio y el proceso en el que nos encontramos hoy día. Pero el hecho de ser de fácil comprensión no limita la propuesta de ideas inquietantes y muy interesantes sobre el debate, como por ejemplo la de señalar que la demanda social chilena de una nueva constitución y de una asamblea constituyente nace de una creación de realidad más que de una toma de conciencia colectiva. Hoy también la idea de que en Chile ni ahora ni antes ha existido realmente un pacto social. De todo punto de vista, esta obra representa un gran aporte al debate actual, al estudio del derecho contemporáneo y al desarrollo de nuestra disciplina. Como decano de la facultad, solo me queda reconocer el trabajo de Edison plasmado en su obra y agradecer la valentía de abordar un tema aún en desarrollo y plantear sus puntos de vista sobre una temática que es tan importante para nuestra sociedad actual. Muchas gracias a todos y a todas, y dejo con ustedes ahora a Marco Valdés, quien continuará la presentación de esta obra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Nosotros vamos a hacer una estructura de presentación académica de un libro, siguiendo las formas más clásicas. Es decir, durante esta presentación los expositores harán su exposición y no haremos preguntas a viva voz. La forma en que lo haremos será a través de tomar contacto. Si alguien, por ejemplo, quiere profundizar alguna materia que haya expuesto alguno de los expositores o algún autor que desee recordar, algún nombre que se olvida,
lo responderemos a través de correo. Nosotros tenemos un chat, tenemos gente que nos está colaborando mucho y siempre, y a través de ese chat vamos a recoger las preguntas. A continuación, quiero ofrecer la palabra a la representante de la editorial Tirando Blanche, Valeria Guerra, quien es la directora de formación para Chile, formación y estudio para Chile. Ella fue una gran responsable en todo este proceso y le invito a dar unas palabras en estos momentos. Adelante, Valeria. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias al señor decano Marco Vega de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, a Edison Carrasco Jiménez, que es el autor de la obra, por haber pensado en Tirant para este gran aporte. Sin dudas un gran aporte, como mencionaba el decano. Simplemente agradecer bueno, y brindar unas palabras digamos, de bienvenida a todos los que nos escuchan, que nos están viendo, para hacernos un poco conocer, tal vez, Tirant Blanc es una editorial jurídica española de referencia en España, con lo cual nunca está de más hablar un poquito de lo que es la editorial. Bueno, es una editorial de prestigio según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Generamos de cada uno de nuestros libros el ebook correspondiente de todas nuestras publicaciones. El ebook se incluye además en una gran biblioteca virtual que potencia las publicaciones y la verdadera transferencia de conocimiento, porque esta biblioteca es consultada en muchas instituciones académicas de todo Iberoamérica. También tenemos base de datos para los operadores jurídicos, Tirant Analytics, que es una herramienta especializada en el análisis de Big Data jurídica, y tenemos otro gran desarrollo de negocio que es Tirant Formación, dedicados hace más de 10 años a la educación online, brindando cursos, diplomados y másters. Específicamente en Chile, nuestra editorial está enlistada en las orientaciones sobre productividad por comités de área de la CNA y del Fondesit como editorial de prestigio internacional, brindando los máximos puntajes. Específicamente, la obra que estamos acompañando hoy día, Nueva Constitución en Chile o el desmantelamiento político-jurídico del modelo, a propósito del estallido social de 18 de octubre, es una obra de Edison Carrasco, a quien felicitamos y a quien invitamos vivamente a consultar, porque realmente es un gran aporte, como mencionaba el decano, en este contexto, en esta coyuntura que se está viviendo en Chile. Es una coedición que hemos hecho, es fruto de esta alianza de la mano de la Universidad de las Américas, bueno, fruto de una alianza de la cual también estamos muy contentos, orgullosos, porque es parte de Tirant estar siempre al lado de las instituciones de calidad, de prestigio, y acompañando a los investigadores y profesores de este nivel científico-jurídico. Con lo cual, agradezco nuevamente la invitación, agradezco la confianza en nuestra editorial. Bueno, Tirant está aquí en Chile hace 3 años aproximadamente, a pesar de que hace 50 que existe. Hace 8 años que estamos en México, 3 años aquí en Chile, Colombia y Brasil. Y llegamos para quedarnos. La verdad que estamos muy, muy contentos, y justamente con esto, ¿no? De la mano de las instituciones, de las universidades de prestigio, acompañando y bueno, y difundiendo desde nuestro lugar estas investigaciones. Así que sin más, les agradezco nuevamente a todos y felicito enormemente a Edison por su obra, que va a ser un gran aporte para este debate que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. A continuación vamos a pasar a los presentadores del libro, y esto es muy interesante la elección que hizo el autor, porque tenemos por una parte la mirada jurídica y por otro lado una mirada más cultural, social, y esa combinación refleja mucho lo que es el texto. A continuación voy a presentar a nuestra colega Bárbara Ivancic. Ella es abogada, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca,
y académica de la Universidad del Desarrollo de Concepción. En este momento tenemos la oportunidad de poder estar conectando casi 4 ciudades, y esa es la ventaja, hay que ver las cosas positivas. Bárbara, por favor, adelante. Muchas gracias, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muy buenas tardes, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, don Marco Vega. Buenas tardes también a Edison Carrasco, el autor del libro, ¿verdad? Quien además fuimos compañeros en la universidad hace solo un par de años atrás, solo un par de años. Saludo también con mucho afecto a Daniel Noemi que nos acompaña, a Valeria, a don Marco y a todos los asistentes hoy día a esta actividad. Quisiera agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas por la invitación, por la organización en conjunto con la editorial, y especialmente y con especial afecto quiero agradecer a Edison el hacerme parte de esta actividad y haberme honrado con su confianza para presentar su libro. Estamos hoy día en un día en que se culmina, ¿verdad?, toda la investigación, todo el trabajo de una obra que sin duda va a ser un aporte importantísimo al debate constituyente en el que estamos inmersos. Una obra que además, como decía recién el decano, conjuga, ¿verdad?, las miradas, y también don Marco Valdés, las miradas jurídicas, políticas, históricas y sociológicas, así que va a ser un gran aporte a este debate. Y como decía ella también Valeria, la obra lleva por título, ¿verdad?, Una nueva constitución para Chile o el desmantelamiento del modelo jurídico-político. Y como dicen palabras del autor, aquí omite la expresión político después de nueva constitución, porque desde su inicio trata, ¿no es cierto?, de explicar que esto en realidad es no solamente una nueva constitución política, sino que la idea de plantear una nueva estructura, una nueva regla, una nueva norma fundamental, un nuevo modelo para Chile. Como dijo también don Marco, ¿verdad?, aquí el autor emplea un lenguaje, en sus palabras, sencillo, porque la idea, y a diferencia de otras obras que se han escrito en estos momentos en materia constitucional, no es una obra de un constitucionalista para constitucionalistas, sino que es una obra que tiene por objeto llegar a un público general, con esta mirada integral de lo que es la idea de una nueva constitución política, el órgano que tiene o debiera poder redactar, la verdad, el concepto de pacto social, y si esto se ha materializado en la realidad social chilena, para luego, finalmente, ¿no es cierto?, proponer también algunas ideas de contenido. El libro se divide básicamente en 3 capítulos. En el primero de ellos, Edison nos habla de este germen, de esta idea de nueva constitución, de las causas para crear una nueva constitución, redactar una nueva constitución en Chile, del órgano, ¿cierto?, que está llamado a redactarla, para en un capítulo segundo referirse al pacto social como concepto, como alcance, y para hacer un análisis bastante acucioso a lo largo de toda nuestra tradición constitucional, desde el reglamento de 1812 hasta la Constitución de 1980, y poder, en definitiva, concluir si es que hemos tenido constituciones que han sido fruto de pactos sociales en Chile o eso no ha sido así. Y finalmente, en el último capítulo también señala algunos alcances o aspectos que debiera contener la constitución política. Respecto de la nueva constitución, si nosotros vemos las noticias del último tiempo, pareciera ser que la idea de dotarnos de una nueva constitución, y así se ha señalado por algunos, nace producto del estallido social del 18 de octubre del año pasado. Sin embargo, y como bien lo relata y lo documenta el autor en su obra, esta idea surge, no de una realidad, o sea, creando una realidad, surge de años anteriores, de mucho antes. La verdad es que la disconformidad con la Constitución Política de 1980 se gesta desde sus inicios, pero la idea de dotarnos de una nueva Constitución y no solamente quedarnos con las reformas que se le han ido introduciendo, parte, ¿no es cierto?, desde los movimientos del año 2011, movimientos estudiantiles, cuando uno constata que reformas legales en ciertas materias necesitan o suponen, la verdad es que cambios mucho más gruesos, cambios estructurales a la Constitución. Sin embargo, el estallido social del año pasado, que parte el 18 de octubre, refuerza o pone nuevamente, posiciona la idea de una nueva constitución como una demanda primordial. Todas las demandas sociales que comenzaron con el estallido social para mejores pensiones, una pensión más digna, salud, educación, no podían, o se viene a constatar, ser posible si no cambiábamos todo el modelo y nos dotábamos de una nueva constitución. Y es por eso que pasa a la primera posición la demanda de una nueva constitución. Pero como lo señala muy bien el autor en su obra, la idea viene de antes.
¿Y por qué una nueva constitución? Que es lo que también postula el autor en su obra. Si la Constitución de 1980, la verdad, ha sido tan reformada a lo largo de su historia, si pensamos que la primera gran reforma del año 89, la siguieron otras varias, hasta la Constitución, la reforma del 2005, podríamos pensar que hoy día, efectivamente, el texto de la Constitución de 1980 es muy distinto al que era originalmente en su redacción y aprobación. Se le han ido introduciendo varias reformas, se han ido eliminando los que llamábamos enclaves autoritarios o cerrojos, ¿verdad? Pero subsiste, sin embargo, y no se ha tocado todo el entramaje o la estructura política sustancial, por ejemplo, en materia económica, que es lo que se le critica a la Constitución, el haber reconocido o establecido un sistema económico neoliberal que habría profundizado las diferencias sociales en Chile. Y por lo tanto, todas estas reformas no habrían sido suficientes para superar la discrepancia o la legitimidad de origen de la Constitución. El germen, como dice Edison muy bien en la obra, y también lo planteaba así la presidenta Bachelet en el mensaje del proyecto de reforma íntegra a la Constitución ingresado en el Congreso en marzo del 2018, se suele sitúa en los movimientos estudiantiles del año 2011, donde empieza a gestarse esta idea y siendo adoptada por distintos sectores, por la academia, para ir posicionándose, como dice Edison, ya como una necesidad social, no obstante que no surge de esta realidad, sino que se va creando. Justamente por haberse demostrado la incapacidad de la Constitución, manteniendo el texto constitucional, de llegar a las reformas legales necesarias para mejorar sobre todo los derechos sociales, por cuanto estas leyes en el fondo son una manifestación de la estructura que acoge hoy día la Constitución. En forma paralela y agregando un poco a lo que menciona Edison en la obra, debemos recordar que hubo dos grandes proyectos de reforma integral a la Constitución, el año 2015, ingresada por diputados socialistas, y la otra, el proyecto de reforma constitucional de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno, ingresada al Congreso en marzo del 2018. El primero hablaba específicamente, y aquí les permito un segundo para ver si encuentro la cita, en el mensaje, ¿no es cierto? O sea, perdón, en la moción, cuando se ingresa como antecedente al lector, el proyecto de reforma del año 2015 decía, el presente texto, dice, es un esfuerzo de diálogo político y en consecuencia una invitación a toda la sociedad a reflexionar y debatir sobre las normas fundamentales en las cuales deberá construirse un nuevo pacto de convivencia democrática. Pero era un proyecto de reforma constitucional, no era la idea, ¿no es cierto?, de dotarnos de una nueva constitución y además tramitado y presentado por los sectores políticos que hoy día además han sido cuestionados. Este proyecto de reforma, junto a otros proyectos de reforma, se refundieron en un solo texto para en el fondo materializarse en la reforma constitucional del 24 de diciembre del año pasado. El proyecto de la presidenta Bachelet, en cambio, supuso todo un proceso constituyente, democrático, participativo, deliberativo, pero que fracasó. Y fracasó, no obstante, haber creado un documento llamado Bases Ciudadanas y haber ingresado un proyecto de reforma constitucional que solo quedó ahí, en su ingreso, porque no contó con el apoyo de los partidos políticos, porque no incorporaba, digamos, una gran deliberación en el contenido de la Constitución, y además porque si uno compara el proyecto artículo por artículo con la Constitución Política de 1980, uno podría constatar que si bien hay perfeccionamiento, si bien hay ideas nuevas respecto al rol del Estado, no era más que la misma estructura y muchas normas similares o las mismas, idénticas a la Constitución de 1980, sino fue considerado como un proyecto, una nueva Constitución. No obstante, que el enfoque que le da la presidenta en su proyecto de reforma constitucional cambia el rol del Estado, desde un rol con obligaciones de medios en materia, por ejemplo, de bien común y condiciones sociales, a obligaciones de resultados. A diferencia de la Constitución del 80, que dice que el Estado debe promover el bien común, ¿no es cierto?, contribuyendo a crear las condiciones sociales para ello, en el proyecto de la presidenta se hablaba de una obligación del Estado, una finalidad que era el bien común, para lo cual debe crear las condiciones que permitan además no solamente un desarrollo integral de la persona, sino que de la comunidad. Es decir, la visión era distinta, se perfeccionaba, pero lamentablemente no obtuvo el apoyo. Tampoco se logró con la reforma integral del año 2005, con esta declaración del presidente Ricardo Lagos de que había terminado el proceso de transición en Chile.
y habíamos, ¿no es cierto?, logrado un pacto, una unión, un símbolo de unión con esta nueva Constitución, crear en el colectivo la idea de que estábamos frente a una nueva Constitución, sino solamente una reforma constitucional. Y surge nuevamente con fuerza a raíz del estallido social la idea de una nueva Constitución. La pregunta es, bueno, ¿cómo, si el argumento era necesaria una nueva Constitución? ¿Por qué? Los quórums para reformarla son tan altos que la hace rígida. Hemos tenido tantas reformas y todavía no sentimos a la Constitución como propia. Y el argumento que se torna, o se toma con fuerza entonces, es la ilegitimidad de origen de la Constitución, el pecado original de la Constitución de 1980, que no logra, no obstante todas las reformas y las declaraciones de nueva Constitución, quitarse, ¿verdad?, el problema pecado de origen. Perdón, ¿ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí. ¿Sí? Bien, no logra quitar el pecado de origen, ¿no es cierto?, de haber sido redactada en un gobierno autoritario, ¿verdad?, sin participación democrática, y el contenido tampoco de la Constitución satisfacía a las fuerzas. Y por lo tanto surge la idea, y esta es la postura que toma el autor desde un inicio, una nueva Constitución política, pero además de que el órgano llamado a redactarla no podía ser el Congreso, y esto producto, en el fondo, de la falta de credibilidad y confianza que existe hoy día en los partidos políticos, sino que una asamblea constituyente, proponiendo además, ¿no es cierto?, ahí un sistema de cómo debía integrarse, de cómo debía la comunidad participar. Al respecto, cabe señalar que el proyecto de Michelle Bachelet suponía una reforma previa, introducida al Congreso en el 2017, que buscaba en el fondo reformar la Constitución para abrir paso a que una convención constitucional reformara la Constitución. El autor propone la idea de una asamblea constituyente como el órgano democrático, como el ejercicio, ¿no es cierto?, del poder constituyente originario que pueda dotarnos de una nueva constitución. Pero lo particular, quiero acá detenerme en este aspecto porque es nuevo, para la doctrina constitucional clásica que solíamos distinguir entre un poder constituyente originario casi sin límites, ¿no es cierto?, y que dotaba al Estado de una nueva constitución, versus un poder constituyente derivado, regulado en la misma constitución, con límites de forma en cuanto a sus procedimientos, en cuanto a los límites de contenido. La mixtura que se logra hoy día en el proceso constituyente inserto en Chile, con la reforma del 24 de diciembre del año pasado al capítulo 15 de la Constitución. Porque, si bien establece que la Constitución deberá ser redactada por un órgano constituyente, llámese convención constituyente mixta o convencional 100% ciudadana, en la Constitución se les señalaron límites al órgano constituyente, límites respecto del procedimiento, de la integración. Se aplican los mismos sistemas proporcionales para elegir a los representantes de los partidos políticos en el Congreso, para elegir a los ciudadanos que van a integrar la convención. Y por lo tanto, en la Constitución se establecen además límites respecto al contenido, no poder cambiar la forma republicana democrática de gobierno, respetar las sentencias o el efecto de cosas jugar las sentencias ejecutoriales, respetar los tratados internacionales, cualquiera sea su naturaleza, ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Es decir, un poder constituyente originario que nos va a dotar de una nueva constitución, pero limitado por la constitución vigente, en la forma en que se limita un poder constituyente derivado. Es decir, tenemos hoy día una mixtura nueva, sui generis, respecto de cuál va a ser el órgano que debiera dotar a Chile de una nueva constitución. Por otro lado, el temor, ¿no es cierto?, de que la Asamblea Constituyente pudiera extralimitarse en sus funciones. Hay que considerar que es un órgano no soberano, sino que ejerce la delegación de una parte de la soberanía para crear una nueva constitución. Pero hoy día, con el desarrollo del derecho internacional, las normas de jus cogens y el desarrollo de los derechos humanos, sin duda, que estos van a ser límites, ya por naturaleza, ¿verdad?, a un poder constituyente aún originario. En el segundo capítulo, el autor nos habla del concepto de pacto social, de cuál es el contenido y alcance de un pacto social, contraponiendo ahí, ¿verdad?, las posiciones de los autores contractualistas de la Ilustración, como Locke y Rousseau, la diferencia de entender el pacto social, hasta llegar incluso a autores que niegan el pacto social como una realidad social que organiza sociedades, estas son impuestas, como el caso de Nietzsche, para luego hacer un análisis histórico analizando la terminología empleada incluso en los preámbulos de la Constitución y poder determinar desde ahí si es que en Chile ha existido o no un pacto social. La conclusión no se las voy a decir para que ustedes compren el libro, lo lean y entonces sepan cómo termina esa parte de la película. Pero claramente en Chile las constituciones, ¿no es cierto?, si miramos hacia atrás, han sido textos que han sido redactados en espacios deliberativos bastante limitados, con escasa participación pública. Debemos considerar además que hoy día, como se
pide que esté conformada una convención constituyente en que debe estar representado tanto los pueblos indígenas como las mujeres, claramente tenían un déficit democrático todos aquellos órganos constituyentes, o como quiera llamarse, de verdad, que redactaron las constituciones pasadas y no consideraban esta realidad que hoy día sí está presente en Chile. Por último, para no extenderme más en el tiempo, el capítulo final, el profesor Carrasco señala algunos aspectos. Perdón, se me queda una cosita en el tintero que me pareció muy importante respecto a la legitimidad de origen de la Constitución política, que es la distinción que el profesor hace entre la legitimidad jurídica y la legitimidad política. Respecto a la legitimidad jurídica de una constitución, efectivamente una constitución puede ser eficaz y válida desde el momento en que los gobernantes, que han sido elegidos de acuerdo a las reglas de la misma constitución, la acatan, y además los tribunales la aplican, pero eso no salva en el fondo la legitimidad política o ilegitimidad política de una constitución que no fue otorgada en democracia, sino que a puerta cerrada y aprobada por un plebiscito fraudulento y poco transparente, que me parece un punto súper interesante en el análisis del problema que tiene hoy día la Constitución de 1980. Respecto de los aspectos que debieran estar contenidos o que van a ser nubes del debate constitucional que viene a futuro, el profesor Carrasco releva la importancia de la relación entre los derechos sociales, económicos y culturales, ¿verdad?, y los derechos individuales, estableciendo esta relación de base o estructura necesaria por parte de los derechos sociales para que puedan desarrollarse los derechos individuales. Y hay ahí una mención expresa al derecho a la información pública, que es el derecho, ¿no es cierto?, que ha ido evolucionando a lo largo de la historia en Chile y además producto de la influencia de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 3 fallos distintos en Chile, el último en que justamente remarca el aspecto de acceder a la información que obra en poder del Estado, en el caso Trillium, y que supone para el Estado, ¿no es cierto?, establecer un procedimiento de acceso a la información pública a través de la consagración, dice el autor, de un principio de presunción de publicidad de la información que obra en poder del Estado, que también me parece súper interesante, porque hace solo un par de años atrás era la regla general en Chile, la reserva de los actos públicos, de los actos de la administración, y la excepción, la publicidad, cosa que cambia con el principio de publicidad cuando este es elevado a rango constitucional en el artículo 8, y además con la ley de transparencia, siendo solamente objeto de reserva aquellos que la Constitución señala y que se ajusta a lo que señala el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, creo que en esta parte, uno como televidente a veces que no quiere que termine la serie que sigue en televisión, cuando uno lee un buen libro tampoco quiere que termine el libro. Y la verdad es que en esta parte me hubiera encantado, aunque lo hace a lo largo del texto de su obra, menciona, ¿no es cierto?, algunos aspectos que debieran hoy día quedar regulados en la nueva Constitución, que quizás no hubiéramos extendido también en este punto, y se ha discutido mucho respecto de la forma, de las causas y de la forma de dotarnos de una nueva Constitución, pero el debate respecto del contenido es el que hoy día cobra también especial relevancia, así que invito al autor a una segunda parte del libro para profundizar y avanzar también en estos contenidos. El terno de profesor de Derecho Penal, ¿ah?, y especialista en Derecho Penal no se lo saca, porque en varios pasajes del libro también hace referencia a principios penales para explicar algunos procesos constitucionales, lo que me pareció súper interesante, sobre todo para quienes somos penalistas que quedamos en el grado de frustrados. Quiero terminar esta presentación con una cita de un fragmento de un discurso de un autor mexicano, a ver si lo tengo por acá, para poder leerlo, del autor Sergio Pitor, que falleciera hace unos años en la inauguración de la biblioteca del Instituto Cervantes de Sofía, que me hizo mucho sentido para esta actividad, y que dice, perdonen, pero voy a leer: la palabra libro está muy cerca de la palabra libre, solo letra final las distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres de la ignominia. Libres también de los demonios, del tedio, de la trivialidad y de la pequeñez. El libro afirma la libertad, muestra opciones y muestra caminos distintos. Establece la individualidad, al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación.
Termino felicitando nuevamente a Edison, agradeciéndole por su obra que va a ser un aporte, una cita obligada en mis clases de Derecho Constitucional, sin duda, un aporte para la seriedad y para el perfeccionamiento del debate constituyente serio, ¿no es cierto?, necesario para el éxito de un proceso constituyente en sus distintas etapas, y agradeciendo nuevamente a la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y a la editorial Tirandro Lanz por esta actividad. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Realmente una exposición rigurosa, ajustada, y se agradece esa cita final. Tengo entendido, ayer Valeria nos manifestó que parece otra actividad, así que también con la tranquilidad, cuando estimes conveniente. Gracias. No, simplemente una cosa que olvidé en la presentación, disculpen no romper el protocolo, pero algo importante, los que les decía antes de empezar el evento, ¿no? Lamentablemente con esta situación nos perdemos de las presentaciones en persona y la calidez y lo lindo que eso se genera. Pero bueno, no queremos dejar de ofrecer lo que siempre en general en la editorial ofrecemos, que es un descuento especial a quienes estén interesados en adquirir el libro y un despacho a domicilio sin cargo. Así que dejo el contacto de nuestra editorial a quienes estén interesados, aquí a los organizadores, para que les escriban y bueno, y que me sumo a lo que decía Bárbara, compren el libro. Y Edison, si estás preparando la segunda parte, acá también te estamos esperando. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. En un momento planteé que estábamos, gracias a la situación tecnológica que estamos viviendo, la conexión de 4 o 5 ciudades. Tenemos Viña, Concepción, Chillán, Santiago y Boston. Queremos en este momento presentar la otra parte, la parte cultural, literaria, en esa línea. Y Edison eligió al profesor doctor Daniel Noemi, licenciado en literatura, doctor por la Universidad de Yale, y además profesor en este momento en Boston, en la Cátedra de Estudios Culturales. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Primero, quisiera agradecer a Edison por esta posibilidad, por esta invitación a compartir virtualmente ideas, y gracias a quienes han hecho posible este evento y a quienes están presentes a través de sus pantallas y a quienes yo no veo. Yo veo solamente a los que hablan y a los organizadores. Los tiempos son definitivamente extraños, pero espero que eso tenga por lo menos su breve lado bueno. Poseo la fortuna y padezco la condena de poder entrar a la escritura de nueva constitución desde una doble extrañeza. La primera es la de venir del campo de la literatura y ver el mundo legal con tanta fascinación como ignorancia. La segunda es una literal extranjería, la cual se hace más relevante, creo, por el asunto del libro. Llevar más de 20 años fuera de Chile. Y aunque Gardel sigue insistiendo que 20 años no es nada, yo tiendo a discrepar, que la mirada se hace más febril a la distancia. Espero, no obstante, que estas extrañezas puedan contribuir a la crítica y al diálogo. Hace unos años, no tantos, pero algunos, en un texto implacable y de título urgente, Ucronología, que también hablaba de cosas que no fueron y de otras que pudieron haber sido, Carrasco citaba a Mishima. Hablaba de la armonía de la pluma y la espada. Esa tensión vuelve a estar hoy presente, más aún creo, y también se viste de un clásico ropaje. Nueva constitución es historia, pluma, historia que se nos viene encima, historia que estalla en este momento de peligro, como diría Benjamin, historia clara, una historia necesaria. Pero, y creo que es más importante y más urgente, nueva constitución es también poesía. Como hemos leído en el libro 9 de la Poética de Aristóteles, mientras el historiador nos cuenta lo que ya pasó, dice Aristóteles, no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. Por eso,
continúa el más grande y el más agudo peripatético, como lo llamara Nicolás de Cusa, la poesía es más filosófica y elevada que la historia. No voy a seguir con esto porque mi pareja se dedica a la historia y no quiero meterme en problemas, pero el texto de Carrasco se desplaza desde la historia a la poesía, de lo que somos y hemos sido, a lo que podemos ser y necesitamos ser. Y lo hace, recorre este camino de un modo notable, en el que la claridad del lenguaje no es obstáculo para la belleza del mismo en sus tropos inesperados y a ratos también para la aparición del humor. En lo que sigue simplemente voy a escoger algunos puntos de muchos en este camino que llamaron mi atención en la historia y en la poesía que atraviesan estas páginas. Claro está que hubiese preferido 1000 veces hablar esto al amparo de una cerveza en el Berry, ¿no? Pero, ¿qué se le va a hacer? Los tiempos, ¿no? Bueno, primero, el carácter de ensayo, ¿no?, que se explicita al comienzo, es fundamental y nos invita a entrar al texto de un modo abierto, al mismo tiempo que reconoce su propio ser incompleto, lo cual deviene un llamado a la lectora y al lector para continuar con la tarea que el texto propone, esto es, el desmantelamiento del modelo. En este sentido, el texto es performativo, es decir, como hace al decir, las palabras devienen actos. El carácter tentativo también es una manera de enmarcar la historia de Chile, sus constituciones, como ensayos, intentos, tratativas, tentativas, que están a la espera de algo mejor. Cito, en la esperanza, la incertidumbre se vuelve ganancia. Escribe casi teológico Carrasco, ¿no? Podríamos traducir un poco como in spe dubitationem vertit lucrum, y pensar en las confesiones de Agustín, ¿no?, como un ensayo. El ensayo así abre de par en par la ventana para la incertidumbre de nuestro presente viral. Es una apuesta que va a contracorriente de la mentalidad y de la lógica cataláxica, de la lógica neoliberal que nos inunda. Otro punto que me llamó la atención, la influencia del mundo académico en la emergencia de la nueva Constitución y Asamblea Constituyente, como una nueva realidad. El discurso que crea la realidad, ¿no? Ahora, si nos ponemos un poco más post-estructuralistas, podríamos decir que la realidad son esos discursos, que solo podemos hacer sentido de la realidad a través de discursos. Pero, ¿hasta qué punto el discurso académico, academicista como este, como el mío, no resulta contraproducente? Creo que hay una tensión que permanece irresuelta, porque sabemos que fácilmente se produce un abismo insalvable. Y aquí que la incertidumbre vuelve a ser clave, ¿no? El discurso académico solo puede validarse a sí mismo y servir para el otro, creo yo, si se asume desde su incerteza, desde su incertidumbre, desde sus fallas y sus vacíos, desde sus inevitables fracasos. También, creo, es necesario diferenciar el discurso político del discurso académico, ¿no? Aunque en muchas ocasiones parecieran como yuxtaponerse, fundirse. Vivimos, como todos sabemos, en Chile, bueno, los que viven en Chile, pero yo como uno sigue viviendo, aunque se haya ido hace 20 más años, bajo una constitución, la del 80, viciada, sanguinaria en su origen, y por lo que aprendemos en estas páginas, poco hay en nuestra historia que nos acerque a un sentido democrático, a una participación más igualitaria. La Constitución de 1828, que como un espectro recorre la historia chilena, es lo que más se aproxima a ese pacto social verdadero que Carrasco desea con pluma y espada. En el artículo primero de esa Constitución se nos dice: la nación chilena es la reunión política de todos los chilenos naturales y legales. Y al final del artículo dice: no puede ser el patrimonio de ninguna persona o familia. Algo que a Piñera probablemente no le gustaría mucho. Suena bien, ¿no? Creo, no obstante, que debemos cuidarnos de romantizar en exceso en ciertos momentos de nuestro pasado, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que voy a hacer yo sé que son totalmente absurdas para el momento histórico, pero quizá, no sé, trayéndolas a hoy nos puedan servir, ¿no? Podría preguntar, ¿dónde están las mujeres en la Constitución del 28? ¿Dónde están los pueblos originarios? ¿No? Y esto me lleva a preguntar por la función misma de una constitución política y recordar una crítica recurrente que uno escucha aquí en Estados Unidos, en Europa, por la función misma de una constitución política, y recordar
esa crítica, ¿no? Pragmática, demasiado pragmática, a mi juicio, el de atribuirle demasiada importancia a una nueva constitución política, como si la letra fuese a cambiar la realidad. Podríamos dar el ejemplo de casi cualquier país latinoamericano y de sus innúmeras constituciones. Gobierno nuevo, nueva constitución, porque vamos a cambiar el mundo, ¿no? Con las mejores intenciones, votadas, promulgadas, que se quedan precisamente en eso. Pero justamente aquí, y aquí creo que es como una cosa clave en lo que hace Edison, en saber que la escritura por sí misma no basta, en que no seremos nada nuevo con una nueva constitución política, si no logramos construir, si no nos construimos, inventamos, ideamos, hacemos, amamos una nueva constitución, punto. Es decir, si no nos constituimos de nuevo. En este punto saturnial, ¿no? Como genial en su sencillez, creo que está uno de los llamados más importantes del texto. Ahora, por supuesto, cómo nos constituimos de nuevo, cómo nos reseteamos, ¿no? Otro mundo es posible, y ahí entra la reflexión sobre el estallido social y un nuevo pacto social, apunta hacia esa posibilidad y ese nuevo comienzo. Y quizás solo desde un nuevo pacto social sería posible hablar de un término de la transición, ¿no? Aquí un punto que quizá no es central en el argumento, pero me parece importante y complejo. ¿Cuándo termina la transición? Si la idea ahí gramsciana de crisis está, ¿no? Que, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo aún no puede nacer, pero no estamos siempre en crisis, siempre hemos estado en transición, la misma colonia todavía, uno podría argumentar, ¿no? Aún no acaba de acabar. Es decir, como sea, estoy totalmente de acuerdo con que para siquiera imaginar un fin a la transición y soñar con un nuevo pacto social, la constitución política del 80 debe ser, como escribe Carrasco en un verso alejandrino perfecto, abatida en el polvo, raída completamente. Y nada de polvos enamorados aquí, ¿no? Es un polvo que se pierde en el abismo de la muerte, como escribiera Pavese, ¿no? Vendrá la muerte, tendrá tus ojos. Otro punto. Entonces, una asamblea constituyente. La ciudadanía sabe lo que no quiere. No más AFP, no más ISAPRES, no más colusión, no más callanada, no más pentas, no más chantas, no más virus. Pero no lo que quiere. Y ese querer que no se sabe, ese no sé qué que queda balbuceando, como diría Juan de la Cruz, es un querer urgente. O mejor todavía lo dice Luca Prodan, ¿no? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Ese sentido de urgencia, dicho sea de paso, como saben, y yo me enteré hace poco de esto, es empleado en la publicidad para el rechazo del próximo plebiscito, el próximo mes, ¿no? Dice, no podemos esperar 2 años más para arreglar los problemas urgentes que tenemos, mejor hagamos un par de leyes, tuya, mía, para ti, para mí, y todo listo. El argumento es insostenible y viniendo de quienes viene es también descarado y desvergonzado, ¿no? Pero es importante hablar de la urgencia, ¿no? El tiempo en el texto deviene un tiempo urgente, es decir, la historia se apresura, quiere una mayor velocidad, mientras se acerca a nuestro presente y se hace en ese sentido poesía, se hace posibilidad, ¿no? Es una urgencia muy distinta, muy diferente a la empleada por quienes defienden el catopardismo, ¿no? Como cambiar todo para que no pase nada, para que no cambie nada. Es una urgencia de la historia misma, pero no en un sentido hegeliano de espíritus absolutos, es una urgencia que emerge desde la experiencia de la gente, del pueblo, como dirían mis vecinos acá, de we the people, ¿no? Y creo que Carrasco hace esto en el libro, responder a una convocatoria que es mayor que cada uno de nosotras, cada una de nosotros. Se trata de hacernos cargo de la historia, en serio y de veras, ¿no? Esa es la apuesta a una nueva constitución y el pacto fundacional que se anhela. Es de perogrullo, ¿no? Si no cambiamos las reglas del juego, seguiremos jugando el mismo juego. Entonces, Asamblea Constituyente. Hemos ido constitucionalmente hablando del aire al aire como una red vacía, leemos. Quizá de lo que se trata entonces sea seguir los pasos del poeta, de Neruda, ¿no? Puse la frente entre las olas profundas, descendí como gota entre la paz sulfúrica, y como un ciego regresé al jazmín de la gastada primavera humana. Regresar a ese jardín para desde ese regreso volver a querer, ¿no? El rebolo, esto querer revolucionar. Pero una pregunta pende sobre nosotros, si como el autor reconoce, nunca ha existido perdón por, no desde el final, pero es una posibilidad de la lectura que yo interpreto, que nunca ha existido un verdadero pacto social. Si hemos sido siempre incapaces
o infelices, ¿no? Si en nuestra gastada primavera humana no hemos sido capaces de conseguirlo, ¿por qué habría de ser esta la ocasión? ¿O es que ahora somos los elegidos del sol? ¿Somos esta vez los elegidos de la más alta estrella? ¿Y esta vez sí seremos capaces de responder a su llamado? Si bien uno podría estar tentado a responder afirmativamente, creo que el texto es cuidadoso en no plantear la posibilidad de un nuevo pacto social como algo de otro mundo, sino como una posibilidad que tiene sus raíces en los deseos y anhelos más profundos en la historia de la ciudadanía del pueblo. O sea, la poesía es solo posible gracias a la historia. La poesía son actos. La poesía sigue siendo un arma cargada de futuro, como dice Celaya. Ahora, es cierto que no podemos esperar 2 años. ¿No? Nunca hemos podido esperar. Pero no para cambiar unas leyes que no cambian nada. Al final de estas notables páginas, Edison Carrasco sigue el llamado de los Radiohead. Stop whispering, start shouting. Stop whispering, start shouting. Deja de susurrar y empieza a gritar. ¡Fuera los partidos! Un grito que, gracias a cómo se ha venido preparando, evita todo dejo de populismo y demagogia. ¡Fuera los partidos! Yo quisiera secundar, para terminar, ese grito y postular al poeta Edison Carrasco para la futura Asamblea Constituyente de nuestra nueva Constitución. Eso. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la prudencia de no anticipar la respuesta que Bárbara no quería dar. Bueno, ahora quiero invitar al autor del libro a que nos dirija unas palabras. Quiero señalar que Edison es abogado, doctor en Derecho Penal y académico de nuestra facultad, y también recordar a Aristóteles en la ética y en la ética de la amistad. Por favor, Edison, unas palabras para nuestro público que en estos minutos nos está escuchando y viendo. Bueno, antes que nada tengo que dar los agradecimientos a la Universidad de las Américas por posibilitar esta presentación. Dar gracias a la Facultad de Derecho, a mis compañeros, y en especial quiero dar las gracias al decano acá presente, no por una cosa de compromiso ni tampoco por palabra de buena crianza, sino que lo digo con honestidad, con absoluta honestidad, porque él ha estado siempre muy preocupado del área investigativa, de la producción académica, y él ha fomentado sin duda alguna todo el trabajo académico que se ha realizado y que hemos venido realizando. Sin su constante apoyo, sin la comprensión de él y sin la altura de miras que tiene, los proyectos individuales y que se suman a algo colectivo no podrían tener ninguna materialidad. Así que en esta oportunidad doy las gracias. En cuanto a la presentación, ¿qué puedo decir? Estoy más que agradecido de ello, por sus palabras, por sus conceptos en respecto de la obra, 2 exposiciones muy contundentes que hablan sobre aspectos distintos, pero que, como dijo Marco Valdés, se topan en estos caminos, se topan de alguna manera justamente en el evento del libro. Quiero hablar más acerca del contexto del libro, más que el libro en sí mismo, dado que ya los presentadores han tenido la oportunidad de tocar algunas cosas, a las cuales me referiré brevemente en lo inmediato, pero sí algunas cosas que están dentro, o digamos fuera un poquito más bien en el contexto del libro. Quiero aclarar que este es un ensayo que está fundado en la observación, en una investigación en ese sentido, de tipo jurídico, sociojurídico. Y si bien yo en el texto yo asumo una posición política en relación a la Constitución, a la nueva Constitución y una Asamblea Constituyente, eso no significa que yo tenga una posición política desde el punto de vista de los partidos. Yo no pertenezco a un partido ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, nunca he pertenecido.
Y mi visión en ese sentido parte más bien desde la observación, y si tengo una posición política es entendiendo el concepto de lo político como, si se quiere, el arte de la decisión, de lo decisorio respecto de una comunidad. Y en ese sentido las decisiones pueden ir desde el alumbrado público hasta una constitución, así que es esa un poco la posición política que yo adopto. Y en lo específico, como decía yo, respecto jugarme en la opción de la Asamblea Constituyente y de la nueva Constitución. Sí quisiera hacer una mención a la génesis del libro, cómo surge, y cómo surge un poco de la mano de alguien que está más dedicado al área de la penalidad y de la criminología, como bien señaló Bárbara, y que por eso utilizo algunos aparatos de por allí. Y es el hecho de que en el año 2011 se formó un grupo de personas, podríamos decir intelectuales, que estaban preocupados de la reflexión sobre los problemas de Chile, y dentro de ellos los cuales participaba. El grupo era bastante interdisciplinario, de distintas visiones, ya sea desde la música, la pedagogía, desde las artes visuales, desde la antropología, y yo era el único representante ahí desde el mundo de lo jurídico, del derecho. A raíz de esto se puso en pie una revista, y dado que la contingencia del 2011 era el movimiento estudiantil, nos preocupamos entonces este primer número de esta revista, a la cual fui director 5 años, de poder abocarnos como objeto de análisis al tema del movimiento estudiantil. Y dentro de eso, mi visión sobre lo jurídico específicamente radicaba en una nueva constitución, y sobre ese tópico me centré a efectos de poder realizar un artículo y publicarlo, y de ahí entonces surge un poco esta preocupación, este sentir. Ya el año 2016, cuando surgen nuevamente los movimientos sociales o resurgen, hay una preocupación también sobre el tema de la Constitución que vino también de la mano, y por eso que hice una extensión respecto de lo que ya había escrito en ese artículo, modificando algunas cosas, y sobre 2 artículos en específico que se publicaron como artículos de opinión en algunas revistas, tanto chilenas como fuera. Y es en base a eso que yo dije, bueno, yo creo que podría esto dar lugar a un libro, tener una visión un poco más de conjunto, y comencé a trabajar en el tema del libro, que terminó de cuajar ya el 2016, el cual no se publica por distintas razones que no viene al caso mencionar. Y ya ahora, de la mano del estallido social, y por eso que un poco el subtítulo esto de a propósito del estallido social, es que resurge nuevamente este texto con estas modificaciones y los análisis pertinentes y actuales respecto de la coyuntura política que se estaba viviendo en ese entonces, de la cual viene de la mano también el tema de la discusión de la nueva constitución. Y de ahí entonces surge la idea de completar algunos análisis de este proceso constituyente y elevarlo a un texto que es por el cual estamos convocados ahora. Este es más o menos lo que yo podría hablar a grandes rasgos de la génesis del libro y de cómo se fue sedimentando esta idea. Hay algunos puntos teóricos que me gustaría como hacer mención, son algunos pocos, y que es bueno como señalar desde la visión del autor, por decirlo de alguna manera. La primera es el hecho del carácter performativo, el que yo menciono casi como creación de realidad de esto, que es un poco en el entendido que la Constitución o la nueva Constitución no era parte de los inicios del origen del movimiento estudiantil del 2011. De hecho, esto fue una cosa que vino con posterioridad, y mi observación respecto de eso es que creo que son, en el fondo, bueno, yo soy clases populares, pero sí, las clases que tienen
lugar durante las tomas que realizan los académicos. Es desde ahí donde se va inoculando un poco el tema de la nueva constitución y que después los voceros del movimiento estudiantil del 2011 toman como bandera de lucha, pero con posterioridad. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que era un sentir más bien de la academia que fue traspasada o trasvasijada a este movimiento estudiantil. Y en ese sentido, por eso que hablo de lo performativo. Y en esto tengo que hacer una diferencia entre lo que es el interés social respecto de la necesidad social. Yo creo que no era el interés social una nueva constitución. Y yo creo que el 2016 tampoco lo era totalmente. Yo creo que esto fue tomando posición en la visión desde las bases. Pero desde la base social el interés social era distinto. No obstante, reconozco la necesidad social y yo creo que eso es el papel que juega un poco la academia al introyectar esta idea hacia los actores del movimiento estudiantil, y posteriormente eso es lo que crea un poquito esta realidad hacia afuera, hacia las personas en general, de asumir esto como un interés social, no obstante que en origen no lo era. Pero ese es un poco el planteamiento al que hacía alusión. Otra idea tal vez de base o fuerza que yo destacaría un poco es el hecho de que la Constitución de 1833 es la que, a mi juicio, funda una estructura determinada en la sociedad política jurídica del país, y es esa estructura la cual hoy aún permanece dentro de este entramado político-jurídico. Esto no ha cambiado, ha tenido alguna cirugía estética, una que otra, alguna cosa cosmética también, pero en el fondo la Constitución de 1980 llega a refrendar simplemente y reafirmar la posición, si usted quiere, si ustedes quieren, el fundamento que tiene de esa estructura la Constitución de 1833. Y es por eso que hablamos un poco del desmantelamiento. La idea del desmantelamiento no tiene que ver esto con la retroexcavadora, como políticamente se ha hecho mención, no tiene que ver con eso, sino más bien una suerte de procedimiento o metodología de tipo teórico o práctico en relación al, si se quiere, cómo modificar estas reglas del juego. Y en ese sentido es por eso la semejanza que yo hago, por lo menos en el libro, respecto de la Constitución de 1980 como poseyendo un núcleo ideológico, y ahí tomo un poco la idea de la Catos, de la teoría de la ciencia, y cómo este núcleo ideológico tiene un cinturón protector, que sería un poco lo de las leyes de quórum cualificado. Y tendría a su vez esto un poco los satélites, que sería como la derivación de este techo ideológico y esta construcción de la Constitución en las leyes orgánicas constitucionales. Por lo tanto, la apuesta un poco del punto de vista jurídico es ir no solo para desmantelar y por lo tanto desensamblar valga la redundancia, ensamblaje de tipo político-jurídico. Las distintas piezas hay que ir atacándolas una a una, no solo lo que es el núcleo ideológico, no solo la Constitución, sino que también las leyes de quórum calificado, las leyes orgánicas constitucionales. La tercera idea que un poco ya fue mencionada, el hecho de que al titularlo como nueva constitución y no nueva constitución política, quise dejar un poco en la ambigüedad del término nueva constitución, no a efectos de confundir, sino para efectos de más bien denotar un carácter polisémico de la mención a nueva constitución, no solo como nueva constitución política, sino que también como una nueva constitución de cosas, un nuevo estado de cosas. Y es así como un poco yo lo concibo, el tema de una nueva constitución, y también por eso también la mención a la Asamblea Constituyente como una organización que podría dar origen a algo nuevo, y es en relación a eso el vínculo justamente con el tema del pacto social. En todo caso, los vínculos entre constitución y pacto social no es algo nuevo, no es nada nuevo que yo esté diciendo. Sin embargo, es un poco el anclaje para señalar cosas que yo en el 2011 ya había señalado, como el hecho de que no existe o no ha existido un pacto social, y el hecho de que se debe de alguna manera tal vez pensar en una nueva constitución
asimilándola al significado y concepto de un pacto social, pero como un ahora sí, es decir, como integrando las distintas partes del conglomerado social a efecto de que no solo se puedan sentir representadas, sino que también entiendan como parte o como suyo, o cada uno de nosotros también como suyo, un proyecto colectivo que podría representar lo que es una nueva constitución. Eso sería lo que tendría que decir, y agradezco nuevamente las palabras de todos muy conceptuosas y hacia mí. Veo que mienten muy bien, no, broma. Y así que les agradezco mucho y creo que ahora, Marco, vamos al corte. No, mentira. Bueno, agradecemos la participación de todos ustedes y para despedirnos y en la esperanza de un merecido vino honor, tenemos que dar las gracias especialmente a todos aquellos que están tras las cámaras, que colaboran, la gente de vinculación con el medio, Romino Uribe, la gente de TI, ya lo mencioné, Samuel Aranda, el señor Zúñiga, y también agradecer el apoyo ya mencionado por Edison del decano, pero también el apoyo que nos ha prestado los directores de escuela, Alicia Castillo y Héctor Sepúlveda. Estas tareas que estamos desarrollando, y es significativo el día que elegimos para presentar el libro. Es la idea de un proceso que va transformándose y nuestra línea de trabajo va apuntando después hacia dónde vamos, la segunda parte del libro de Edison, que esperamos que se produzca. Bueno, desde la facultad y la organización damos las gracias y nos despedimos hasta una nueva ocasión. Muchas gracias.